Buenas tardes para todos. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el abordaje kinésico del síndrome patelofemoral, que es una patología clásica o común que tenemos a menudo en los consultorios, creo que de la mayoría. Para comenzar hablamos un poquito de generalidades. Decimos que el síndrome patelofemoral es la patología que va a afectar la cara anterior de la rodilla, básicamente la articulación entre la rótula y la tróclea. Eso es como para tenerlo en cuenta, ya que es común que aparezcan gonalgias en el consultorio a causa de otras causas. El síndrome patelofemoral es más frecuente en corredores, o sea, en realidad la lesión es frecuente en corredores, además de estrés tibial, en ellos es como clásico encontrar este tipo de lesiones. Es más común en las mujeres, en relación con los varones en 3:1, en un 68% aproximadamente. Y cuando lo encontramos en adolescentes, tienen mayor riesgo de sufrir una osteoartritis o patelofemoral, sobre todo cuando no es tratado como que responde la patología. Lo mismo sucede con las recurrencias. En un 75 o un 90% es común que el paciente vuelva a sufrir el dolor en la rótula, el dolor anterior a la rodilla, y se soluciona básicamente con un buen tratamiento. El diagnóstico diferencial es importante hacerlo también con las tendinopatías rotuliana y cuadricipital y la grasa de Hoffa, ya que está todo como muy relacionado. Vamos a tener un poquito en cuenta lo que es el aspecto biomecánico de la articulación para de esa manera poder saber cuáles son los factores biomecánicos y musculares que van a predisponer a este síndrome patelofemoral y los factores intrínsecos y extrínsecos que van a disparar la sintomatología. Y después un poquito el abordaje kinésico, objetivos y tratamientos que nos proponemos nosotros acá en la Clínica Mercedario. Para empezar, la fuerza de reacción patelofemoral, que es básicamente la fuerza que va a ejercer la rótula, si la consideramos como un sesamoideo entre el tendón cuadricipital y rotuliano, en el momento en que el cuádriceps se contrae excéntricamente cuando la rodilla está en semiflexión, en el momento de apoyo o de carga de peso. La tensión se va a trasladar a los tendones cuadricipitales y rotulianos y de esa manera se genera ese paralelograma que ahí está con la flechita roja, que es lo que decimos que es la fuerza de reacción patelofemoral. Esto es biomecánica normal, digamos. La rodilla, vamos a decir que es cuando está saludable, es extremadamente preparada para tolerar, disipar y gestionar grandes cantidades de fuerza de esta compresión resultante patelofemoral. Entonces no tenemos que considerar ni creer que es una articulación débil, al contrario, está preparada para sufrir todo esto. El síndrome patelofemoral vamos a decir que entonces va a estar determinado por déficit biomecánicos, neurofuncionales y coordinativos. Entonces todo aquello que nos va a llevar a un aumento de esa fuerza de reacción en todo el rango del movimiento y lo que genera una disminución del contacto de la rótula con el fémur es lo que va a generar un estrés patelofemoral. Ese estrés patelofemoral se puede ir con el tiempo trasladando a lo que es la parte cartilaginosa, luego a la parte de hueso subcondral, y entonces cuando llegó ahí es cuando vamos a decir que está instalado el síndrome patelofemoral. Algunos elementos biomecánicos que van a aumentar esa fuerza de reacción patelofemoral o la disminución del contacto de la rótula con el cóndilo. Vamos a tener en cuenta los básicos, que es el aumento de la rotación interna femoral o la rotación externa tibial o ambos. El drop de pelvis es algo que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de evaluar a los pacientes, no solamente centrarnos en sus rodillas, sino en todo lo que sube y baja, porque está todo relacionado. El valgo de la rodilla en la fase de descarga, que es cuando genera el aumento de esa fuerza de reacción. La debilidad en los extensores de cadera, más que nada porque se va a generar a modo de compensación una rectificación en el tronco y esto va a aumentar la contracción en el cuádriceps, por ende la fuerza de reacción también aumenta. El pobre control en el plano frontal, lo que estuvimos hablando con respecto al tema del core que dio la licenciada. Un pie prono que nos va a llevar a un valgo de rodilla, a manera de acomodar, digamos, la articulación.
la rigidez de tobillo, que genera lo mismo, y el aumento de la frecuencia o en las repeticiones del gesto. Esto más que nada se ve no solo en los pacientes deportistas, pacientes añosos, sedentarios, que subieron la escalera 2 veces más de lo que están acostumbrados y dispararon los síntomas y se encuentran con un síndrome patelofemoral. Bueno, un test básico, simple y rápido que usamos mucho es el single leg squat, en donde ponemos al paciente, le pedimos que haga una sentadilla monopodal y evaluamos básicamente 3 puntos que son los que nos van a terminar de confirmar el diagnóstico o la mala biomecánica que está teniendo ese paciente, que es la inclinación del tronco, el drop de cadera contralateral para tratar de estabilizar un poco y el valgo de rodilla. Este test también sirve, como cualquier otro test, para tratamiento. Siempre los test nos ayudan a evaluar y a la vez para poder tratarlos y mejorarlos. Y con respecto al cuádriceps, como siempre se supo, existe una diferencia entre el vasto medial y el vasto lateral, y esa diferencia que hay no es solamente de fuerza, o no siempre es de fuerza, porque el vasto medial es más débil que el vasto lateral, sino lo que se ha observado a través de estudios es que hay un déficit de milisegundos en la activación del vasto medial. Entonces esto va a generar que la rótula, en el momento de contraer el cuádriceps, se lateralice, disminuye la zona de contacto y desprende los síntomas. Entonces, algo que hay que tener en cuenta al momento de rehabilitar. Ahora mi compañero Valentín les va a dar un poco lo que es clínica y tratamiento. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Valentín Delgado. Soy kinesiólogo. Voy a hablar un poco de la clínica, del abordaje kinésico y lo que es la parte de lo que es el tratamiento. Principalmente lo que es la clínica, como sabemos, como es un dolor, es una patología, multifactorial que está causada por muchas causas, es importante diagnosticar y hacer un diagnóstico diferencial, diferenciarlos de otras patologías que generan dolor anterior en la rodilla, como son una tendinopatía cuadricipital, una tendinopatía rotuliana, un síndrome meniscal, una jofitis. Entonces es muy importante diferenciarlo. Uno de los elementos básicos para diferenciar esta patología es un dolor retro y peripatelar que no es puntual. Eso es uno de los diagnósticos muy diferencial que nos puede ayudar, por ejemplo, en la tendinopatía rotuliana. En la tendinopatía rotuliana el paciente presenta dolor a la palpación del tendón, entonces es una forma de diferenciar lo que es el diagnóstico. Y una de las otras causas que hay que tener en cuenta es que el paciente va a generar dolor en las actividades de carga, como por ejemplo un squat, una subida o bajada de escaleras, al paciente ponerse en puntitas de pie, agacharse. Entonces, cuando lo que es la articulación patelofemoral sufre mayor estrés. Bien, abordaje kinésico. Los objetivos principalmente. Es muy importante saber como dije anteriormente, cuál es la etiología de esta patología. Si es porque es una sobrecarga, porque tranquilamente es muy importante saber que esta patología se da en adolescentes, se da en adultos, en deportistas, en pacientes sedentarios. Entonces en el consultorio pueden caer gente que sea deportista de alto rendimiento o una persona que es un oficinista que está todo el tiempo sentado. Entonces el tratamiento, el plan de tratamiento no es igual. Entonces lo que es la realización de una anamnesis, de una evaluación, evaluar si hay una sobrecarga de esa articulación, si hay poca fuerza muscular, si hay poco control muscular, si hay una alteración en lo que es la parte articular. Por ejemplo, hay una hipermovilidad o hipomovilidad. Por ejemplo, en niños tenemos hipermovilidades que generan subluxaciones de rótulas, o en gente podemos tener disminución de movilidad, como por ejemplo una disminución de la dorsiflexión de tobillo que genera obviamente sobrecarga por encima, que es la rodilla. Bueno, como objetivo de nosotros, después de hacer un análisis, una evaluación física, una evaluación funcional, generar lo que es la disminución del dolor, la refuncionalización y refortalecimiento del cuádriceps. Esto es un punto muy importante, no solamente en refortalecer el cuádriceps a nivel de hipertrofia muscular, de crecimiento muscular, sino también trabajar
en la activación, como dijo mi compañero anteriormente, sobre lo que es el vasto medial y el vasto lateral, que tranquilamente sufre en lo que es la parte de la carrera. Entonces son milisegundos, entonces es muy importante trabajarlo al cuádriceps en diferentes acciones musculares a diferentes velocidades. Bueno, aumentar la zona de contacto patelofemoral y disminuir lo que es las fuerzas de reacción, aumentar la tolerancia a la carga y monitorear la carga y la educación del paciente. A continuación voy a dar lo que es el orden de tratamiento, más o menos lo básico para tener en cuenta desde una fase 1 hasta lo que es el retorno a la actividad de las vidas cotidianas, ya sea en un paciente oficinista o a lo que son las actividades deportivas. Primariamente es disminuir la sintomatología y llevar a cabo lo que son las actividades de la vida cotidiana. ¿A qué le llamamos la vida cotidiana? Levantarse de una silla, pararse en puntita de pie, subir un escalón, bajarse del auto. Todas esas son actividades de la vida cotidiana que las personas tienen que realizarlas sin dolor. Uno de los objetivos principales, obviamente, es limitar la actividad irritativa, que eso es, como hablé anteriormente, en la educación. Es una forma muy importante educar al paciente en qué actividad está generando dolor. Bien. Activación de core, que lo hemos estado viendo, que es el centro muy importante donde salen todo lo que es la fuerza. Y vamos a ver lo que es la organización de lo que es el ejercicio. Esto va muy en mano de nosotros los kinesiólogos y los profesores de educación física, los profes, que hacer un buen plan de tratamiento. ¿Qué significa esto? Nosotros mucho en el consultorio trabajamos mucho en lo que es muy analítico, las fuerzas muy analíticas del cuádriceps, ejercicios analíticos, extensión de cuádriceps, flexión de isquios, abducción, aducción. Entonces, todos los días, si el paciente va de lunes a viernes, damos muchas veces los mismos ejercicios o modificamos algo y generamos, al terminar la semana, sobrecarga en la articulación. Por eso hay que tener en cuenta y empezar a trabajar lo que son los patrones de movimiento. ¿Qué son los patrones de movimiento? Es los movimientos de la vida cotidiana, pero organizarlos en estos patrones para evitar realizar actividades repetitivas. Es decir, si el lunes le di un ejercicio de cuádriceps, el martes intentar no darle el mismo movimiento, el mismo ejercicio, para evitar una sobrecarga, porque es una patología de sobrecarga. Entonces, ahí empiezan a entrar diferentes nombres, como son los ejercicios dominantes de cadera, ejercicios dominantes de rodillas, ejercicios de cadena cinética cerrada, ejercicios de cadenas cinéticas abiertas. Eso también hay que ver, muchas veces no se sabe, el kinesiólogo, empezar con ejercicio de cadena cinética cerrada, empezar con ejercicio de cadenas cinéticas abiertas. La verdad que no hay científicamente un estudio que compruebe el beneficio uno sobre el otro, sino que hay que ver cómo los realiza el paciente. Por ejemplo, un ejercicio de cadena cinética cerrada, un squat, sentadilla. El paciente que tiene dolor femoropatelar va a bajar hasta un ángulo de 40-60 grados para no generar aumento de lo que es la fricción. En cambio, en un ejercicio de cadena cinética abierta, en una cuadricera, el paciente de los 90 a los 60 grados hay una disminución de la fuerza de reacción. Una vez que completó el rango completo, o sea, va hacia la extensión, puede llegar a generar dolor. Entonces es importante ir como kinesiólogos y como el profe de educación física también, para una vez que sale del consultorio, empieza lo que es la parte del gimnasio, saber qué son los ángulos que generan irritación en el paciente. Hay algunas terapias alternativas, como por ejemplo puede ser órtesis plantares, que es una terapia obviamente que puede ayudar a estas patologías que son multifactoriales, taping o punción seca. Vamos a la fase 2, una vez que el paciente disminuyó lo que es el dolor, vamos a empezar a trabajar lo que es la fuerza en lo que es la parte de hipertrofia, lo que es la fuerza estructural, ¿bien? Para que el paciente tenga la capacidad de soportar las cargas. Ahí podemos implementar diferentes tipos de ejercicios con una intensidad mayor, obviamente, y siempre lo que es core, también lo que es el foot core, que es lo de pie,
lo que es la parte de estabilidad del pie es muy importante, lo que es los músculos intrínsecos del pie, los abductores del hallux, es muy importante también para la estabilidad del pie, una cosa fundamental. Y me olvidaba de lo que es la parte cardiovascular, es importante siempre mantenerlo. Bueno, acá empiezan a aparecer los ejercicios pliométricos y como último, aumentar las cargas irritativas que anteriormente generaban dolor y lo que es el retorno a la actividad física en caso de deportistas o en casos de personas comunes y corrientes, realizar el gesto que anteriormente les generaba molestias. Como último, estos dos cuadritos que son muy simples, pero la verdad que muy explicativos, tenemos a la izquierda lo que es la capacidad funcional, más en celeste, y en verde la demanda funcional. Eso es lo normal. ¿Qué pasa cuando la demanda funcional, o sea, lo que nosotros le exigimos o el paciente se sobreexige, es mayor a la capacidad funcional? Es cuando hay dolor. Entonces nosotros como terapeutas tenemos que mantenernos en esto, en mejorar la capacidad funcional del paciente y obviamente una vez que la capacidad funcional ha aumentado, la demanda funcional del mismo también ha aumentado. Muchas gracias.